todos los domingos de 14 a 18, escucha La Piovano. Ok. Domingos Piovano. Buenísimo. Por favor, no se lo digan a nadie, gracias. Pablo Yonto. Hola, Pablo. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No imagino lo del alfiler, pero si está con el alfiler, la verdad que cada tanto me duele el pinchazo. ¿Sí o no? No tengas duda, unos cuantos alfileres te clavan a vos. Pablo, pero aparte, digo, lo otro loco que se me ocurre con respecto a Mañeto es la cuestión de haber estado operado de la garganta y ser un tipo que habla para el culo, ¿no? Con lo cual, y sabe que es odiado, o sea que la condena en vida que tiene un tipo que se maneja de esta forma, al sonar como un pelotudo cuando habla y sabiendo que en el fondo la gente se ríe, ¿no? No sé de qué nos salva, pero por lo menos sabe que en un sector es el hazme reír, ¿no? Porque por ahí una persona con ese mismo asunto, pero compañero, uno sería obviamente alguien amable, pero realmente a un tipo así, semejante sorete, ¿no? Lo único que se nos ocurre es que es un modo de venganza divina también, ¿no? Y se ha logrado por muchos sectores de la sociedad que en todos estos últimos años han trabajado esto de correr el velo para que se sepa mucho de la verdad del Grupo Clarín y del poder y de la ambición y de la codicia, tanto de Ernestina de Noble como de Mañeto. Hoy quedó el manejo exclusivamente en manos de Mañeto, más allá de que no sea el único accionista del Grupo Clarín. Pero creo que este trabajo de tantos años, de muchísimos sectores de la sociedad, por supuesto empezando por trabajadores de prensa, periodistas, comunicadores, historiadores, escritores, políticos y otros sectores que empujaron esta cortina para que se viera y se conociese la verdadera historia de estos tipos que le hicieron mucho mal a la prensa, sin duda, mucho mal al periodismo, le hicieron mucho mal al país y le hicieron mucho bien a sus bolsillos y a sus cuentas bancarias en el exterior, ¿no? Así que hoy el apellido Mañeto sea un símbolo de esto, ¿no? De codicia y de mala gente, está bueno porque es la verdad. Claro. Y bueno, hay otros que lo siguen, ¿no? Que lo siguen a Mañeto como siguieron al flautista en aquella historia, más por beneficio propio que por entender el tema, porque lamentablemente hay muchísimos periodistas en el grupo, otros no, pero hay muchísimos periodistas en el grupo que bailan al compás del dinero de Mañeto. Doy fe. Bueno, ¿y es todo dinero o también hay carpetazos, no? Porque uno vio cómo maniobra para dejar expuesto, inclusive a gente que por ahí nunca cayó en la trampa, ¿no? Pero sin embargo después será expuesta, ¿no? Para apretarla, ¿no? Claramente. Sí, durante mucho tiempo hablo y tomo como hito lo que señalaste hace un ratito, esto de la 125, porque sin lugar a dudas que aquel 2008 representó un cambio grande en la sociedad respecto de su mirada sobre el Grupo Clarín. Pero antes de aquello, sobre todo en los 90, circulaba mucho en el ambiente periodístico aquella frase de nadie aguanta, cada uno le ponía un número, pero nadie aguanta 2 tapas seguidas, 3 tapas seguidas, 4 tapas seguidas de Clarín en contra, ¿no? Y eso flotaba en el ambiente político como una amenaza permanente, una especie de los carpetazos, es decir que la política sabía que si te metías contra el Grupo Clarín, tu carrera política iba a costar el triple o el cuádruple. Pero de todas maneras, ese 2008, con
primera vez que desde un gobierno, desde el Poder Ejecutivo, se decide enfrentar al Grupo Clarín, es decir, dejar de tomarlo como lo que no era un medio periodístico, no es un medio periodístico, es un grupo económico poderoso, con intereses de todo tipo, y que ya hace rato había dejado de ser un diario. Y entonces la decisión de Cristina, de Néstor, por primera vez de enfrentarlo, bueno, creo que significó mucho para la sociedad. Hoy creo que tenemos una sociedad, yo no digo democrática en lo informativo y comunicacional, porque todavía falta mucho para eso, pero está un poco mejor. ¿Qué quiere decir un poco mejor? Y que hay un gran sector de la sociedad que o hace lo que dijiste vos recién, que es no creerle más a esos medios mentirosos, o por lo menos poner en duda gran parte de sus contenidos y empezar a pensar por qué lo hacen, por qué está esta nota, por qué falta la otra nota, etcétera. Y eso ha sido un avance, porque en el siglo pasado, digamos, creerle a Clarín era la regla. La verdad para gran parte de la sociedad, era la regla. Así que bueno, eso significó un avance, y creo que empujó también la creación y el salto hacia el periodismo de muchísimos compañeros y compañeras que estaban muy, muy atados y atadas a la tapa de Clarín, a seguir la agenda de Clarín, y que manifestaron ahora una autonomía para aplaudir, ¿no? Que ya construyen otra agenda. Todavía somos débiles, pero ya por lo menos hay una posibilidad de elección que antes no la teníamos. Bueno, es que la llegada realmente a un sector de la población que militábamos o que ya dejamos de militar, ¿no? Porque entendíamos que no entendíamos nada, y la aparición, ¿no?, en ese horizonte de Néstor, de Cristina y de un gobierno por el que luchar, ¿no? Y después creo que él entendió que tenía que correr ese velo para nosotros, para poder ser claros, ¿no? Y ahí hay un porcentaje de población que se ha hecho especialista en lectura de medios, ¿no? Creo que ahí eso fue el legado más grande también que nos dejaron. Sí, aquella frase que te pasa Clarín, estás nervioso, más todas las que a partir de ahí se desparramaron por el país de distinta manera, y por supuesto la posibilidad de que sobre todo periodistas de mayor llegada que nosotros tomaran también esa bandera, entre otros Víctor Hugo, etcétera, creo que posibilitó sobre todo para jóvenes que venían muy, muy atados al monopolio, atados no porque ellos quisieran atarse, pero era abrumador, ¿no? El claro. tema del monopolio, lograron desatarse. El mayor ejemplo que yo tengo en esta experiencia es hoy, bueno, poder pisar algunas facultades. Yo doy clases en una de ellas, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, pero no solo es esa, digo, pisar otras facultades de comunicación o de periodismo en el país, y hoy sí poder entrar a aulas donde uno casi no necesita explicar el tema de los medios hegemónicos y lo mortal que es seguir la agenda de Clarín. Ya claro. Miles y miles de jóvenes esa materia la tienen más o menos manchada, hay que reforzar un poco, pero ya no es como antes. La verdad que uno antes entraba a las facultades de periodismo y vos hablabas de la verdad de la historia del Grupo Clarín y la verdad de la construcción del mal llamado periodismo ahí adentro, y nada, te miraban con ojos de extrañeza total, de decir qué viene a contar este tipo, si claro. Clarín dice la verdad. Es un paranoico. Escúchame, Pablo, tengo una chica nueva que está entrando ahora acá en el periodismo, ¿viste? Me pidió si le hacía un lugarcito para hacerte una pequeña nota. No sé si la conoces, a la señorita Bárbara García. Bravo conmigo. Sí.
Hola, Bárbara. No, ¿Cómo vos estás? sabés que, Pablo, vos sabés que, nada, me pone re nerviosa. Obviamente, para los que no saben, Pablo no solamente es mi abogado en la causa de mi madre, sino que es una persona súper especial, es como un ángel que cayó en nuestra vida. Entonces, hacerle yo una entrevista a Pablo me parece loquísimo, raro. Me da cierta vergüencita, ¿viste? No quiero hacerla mal, quiero hacerla bien, quiero, con Pablo No, siempre... no, al revés. Pregunte, sea dura, Siempre charlamos, y nada, me banca, me contiene, es todo. Aparte lo la ha que pasado muy lunga, Pablo, la verdad. Sí, tremendo. Tenés muchas cosas en tus espaldas y para nosotros realmente sos un héroe, porque justamente, como decía Néstor, ¿no? Hombres comunes cargados con tareas, digamos, que realmente requieren ser especiales. Y vos, para los que conocemos tu historia, realmente sos un ejemplo y emociona conocerte. Sí, doy fe. Vos sabés que el otro día... no, perdón, ¿ibas a decir algo? No, o sea, les agradezco sobre todo que hagan mención al tema de esto de las mujeres y los hombres comunes, que son los que en definitiva construyen la historia, ¿no? La historia de la lucha en Clarín fue hecha por centenares y centenares de compañeros y compañeras, obreras y obreros gráficos, trabajadores de prensa que durante décadas, ¿no? Siempre trataron de enfrentar al monopolio y siempre fue en silencio, y hoy poder rescatarlas y rescatarlos está bueno. En este programa o en cualquier lugar donde hoy se los menciona, ¿no? O sea, sí, siempre la historia se escribe como en aquel poema, como nos enseñó, ¿no? En aquel poema Bertolt Brecht, que poco que dejáramos de mirar a los reyes, a los generales, a los presidentes, y que mirásemos las obras a partir de quienes las construyeron, ¿no? Los que levantaron las pirámides no son los faraones, sino los obreros que construyeron esas pirámides. Bueno, esa es la idea cuando uno rescata historias. Hoy estábamos haciendo otra nota y justamente estábamos hablando de la película 1985, hicimos un comentario al pasar y hablábamos de que justamente vos en ese momento, donde en el año 85 vos trabajabas para Clarín, estabas en deporte, te pasaron a política y tuviste que cubrir en vivo y en directo el tema del juicio a las juntas. Y a su vez, en el año 2015, escribiste un libro que se llama El juicio que no se vio. A mí me impactó mucho cómo la gente se volvió loca con esta película, cómo se llenaban los cines y no conseguían entradas y se iban de repente a cines re lejos para poder verla, para poder conseguir una localidad, todo lo que generó. En mi caso, por ejemplo, personal, con uno de mis hijos, que es cero, o sea, ni siquiera vio mi película y fue uno de los primeros que tenía ya entradas sacadas para ver la película, y lo que les pasaba a las personas cuando veían la película, qué sé yo, mi hermano, por ejemplo, Camilo, estaba en Bariloche solo, se metió a verlo y dice que no podía contener las lágrimas y dos señoras que estaban ahí lo agarraron y lo contuvieron. Mi pregunta es la siguiente, porque, o sea, a mí la película me gustó, me parece sumamente importante. Creo que se le ha pegado en la estrategia de designar, digamos, al actor principal. En este caso estoy hablando de Darín, que es un actor que no está tildado de K, entonces atrapa el resto de te amplía el espectro de la gente que puede ir a ver, ¿no? Porque si no, todo lo que tenga que ver con derechos humanos te dicen sos K. Claro. Que es muy buena la elección de Darín como actor. Bueno, este chico Peter Lanzani también, digamos, buscaron un elenco
diferente, para que nadie pueda señalar y para que atraiga, y de alguna manera muchas personas a través de esta película se dieron cuenta lo que pasó hace muchos años atrás, que es algo que nosotros venimos haciendo memoria, pidiendo memoria, verdad y justicia, pero que a través de esta película se abrió el interés enorme en otras generaciones, en los jóvenes que no militan, porque sí, en los jóvenes que militan esto importa, pero tenemos una cantidad de jóvenes que no militan, jóvenes que son atraídos, por ejemplo, por estos supuestos personajes siniestros como Milei, que han ido, yo doy fe, que han ido a ver la película 1985 y que han dicho, caramba, un poco como lo que pasa, y voy a spoilear un poquito, con la madre de uno de los personajes que no creía absolutamente nada y que estaba a favor totalmente de los militares, y que cuando empezó el juicio dijo, ¿esas cosas pasaban? Bueno, eso le pasó a Borges también, ¿no? Borges pidió perdón. ¿Cómo la viste vos a la película? ¿Qué te parece? Justamente creo que con todo esto que decía Bárbara, ¿no? Hasta escribiste un libro de lo que no se dijo en ese juicio, o de lo que no se vio de ese juicio. La fui a ver en grupo, la fui a ver con una de mis hijas también y su mejor amiga. Así que para abrir un poco este diálogo con juventud que es necesaria, y la película primero es buena y es muy útil para la democracia y para abrir un diálogo con otras generaciones, muy, muy, muy buena en ese sentido. Después están las diferencias sobre si responde exactamente a lo que ocurrió en el juicio de las juntas, y obviamente que no responde exactamente, claro. Hay muchísimos puntos cambiados. Pero esto me parece que es parte de cualquier director o directora de cine, cuando hace una película basada en hechos reales, tiene en sus manos la posibilidad del sacrificio de la verdad. Claro. Puede sacrificar a la verdad en beneficio de una obra de arte, que es lo que quiere construir ese director o directora, y me parece que este director lo hizo, tomó, por eso al comienzo uno ve el cartel que dice inspirada en hechos reales, entonces ya hay que prepararse para ver algo que es ficción, claro. Y que habrá que hacer el análisis entonces sí artístico, y me parece que es buena, muy buena, y me parece que metió recursos artísticos que ayudaron, ¿no? La presencia del hijo de Strasera en la película, no vamos a contar nada, pero le da una polenta distinta, una cosa de piberío y de salidas desde el humor hasta la reflexión certera del final, ¿no? Cuando dice, bueno, date joder, lo metiste en cana a Videla, y creo que eso representaba mucho de lo que sentía, de parte del sentimiento popular que había en ese momento. Luego discutiremos si la sentencia fue buena o no, porque tenía 4 absoluciones nada menos, ¿no? Claro. Sí, él no se mostraba, supuestamente, por lo menos lo que te muestra la película, del todo contento. Una de las cosas que sí me llamó la atención fue el poco tratamiento que se le dio a la gran labor de las madres, por ejemplo, ¿no? Que no tuvieron o sea, no le dieron el lugar que yo hubiese esperado que le hayan dado, tanto a las madres como a muchos militantes. Sí, esa es la gran ausencia, sin duda. La gran ausencia en esta crítica así de tipo histórico, ¿no? Insisto con el tema, tengo claro que es ficción, que el director o la directora hacen lo que quieren de su película, pero sí, si uno le pega la mirada histórica, la gran ausente es la movilización y la resistencia de las madres y la lucha por el juicio y castigo a los culpables. Claro. La consigna de las madres fue juicio y castigo a los culpables, cuando nadie quería juzgarlos, ¿no? Claro, yo lo que me acuerdo también fue que en ese momento, frente a la designación de Strasera, sobre todo Eve, por supuesto, se enojó, ¿no? Se mostró. Y nosotros que militábamos en derechos humanos en la facultad, ese poder de Clarín, porque fíjate que hasta en ese momento mismo
no nos dábamos cuenta de que el golpe no era solo militar, de que en realidad estas eran las empresas que se habían enriquecido, habían manejado y habían sido los beneficiarios directos, ¿no?, de lo que fue el golpe militar. Y no entendíamos por qué se enojaba. Y ahora, habiendo pasado todo esto, no por esta película, ¿no?, sino justamente por haber revisado el trasfondo de todo esto, ella lo que decía era que como Estracera, que formaba parte de ese mismo Poder Judicial, que no se tocó, porque también hoy el lawfare tiene que ver con eso, ¿no?, de que no se haya revisado al Poder Judicial históricamente, ¿no? O sea, quienes han avalado a los golpes de Estado fue el Poder Judicial, y Estracera formaba parte de ese Poder Judicial e inclusive, según ellas, no aceptaba los habeas corpus. Entonces, ahí yo lo que me planteo también es la figura de Alfonsín, ¿no?, que un poco tiene que dar el paso del juicio a las juntas, pero que también estaba claro que se había negociado a futuro una obediencia de vida, un punto final y una amnistía. O sea, yo lo veo así. Me parece que por eso también mucha gente no participó de los juicios, lo vieron con desconfianza, y recién cuando vino, que Néstor Kirchner revisa y vuelve para atrás estas leyes, realmente ahí se sienten comprometidos con la verdad. Vos esto, ¿cómo lo viviste todo esto? Que bueno, justamente, estabas sentado en nombre de Clarín. ¿Vos tenías claro en ese momento quién era Clarín? No, en nombre de Clarín no estabas. No, bueno, pero te habían dado la prensa. No, sí, no, para ese momento muchísimas cuestiones de lo que era Clarín ya estaban recontra claras. Yo en ese momento además era delegado de los trabajadores, era el secretario general de la Comisión Interna en 1985. UTPA. Así que ya estas cuestiones las teníamos muy, muy claras. Ahora, de lo que decís vos, también algo de eso conocíamos, y lo conocíamos por las madres. De hecho, voy a contar una anécdota que no se refleja en la película, que es que los jueves, mientras se hacía el juicio a las juntas, las madres continuaban todos los jueves yendo a las 3:30 a la plaza. Eran centenares en ese momento. La plaza no era lo que hoy se ve, porque quedaron poquitas madres. Eran muchísimos pañuelos blancos alrededor de la pirámide, y cuando terminaban aquella marcha de las madres, lo que hacían era irse hasta el Palacio de Tribunales, que son pocas cuadras, pero bueno, que hay que caminarlas. Y se ponían, acordate que el juicio a las juntas se hacía a la tarde, empezaba a las 3 de la tarde y terminaba 10 de la noche, 11, hubo una audiencia que terminó a las 2 de la mañana. Entonces se iban de la plaza a la parte de atrás, a la calle Uruguay, que es la parte que da a los ventanales de la sala donde se estaba haciendo el juicio. Y se ponían ahí con un megáfono, y Eve y otras madres leían la lista de los 1.800 y pico de primeros responsables cuyos nombres se habían conocido a través de la CONADEP. El Tigre Acosta, es decir, los apellidos que después fueron siendo conocidos. Y entonces, con el megáfono, para que escucharan los jueces que estaban haciendo el juicio a la Junta, y porque sabían que se estaba cocinando el tema de las leyes de impunidad. Claro. Es decir, las madres adelantaban que después del juicio a las juntas era muy probable que se gestara esa impunidad hacia abajo, claro. Y por eso con el megáfono leían los nombres. Entonces decían, Capitán Acosta, culpable, Teniente Ortiz, culpable, y eso a veces se escuchaba de adentro de la sala, y era la señal clara que marcaban las madres de esta cuestión que después se plasmó en las leyes de punto final y obediencia debida. Ahora, para vos, ¿quién ocupó el rol, quiénes ocuparon el rol protagónico en la película? Me
parece mal que el rol eje central se lo hayan dado a Estracera, porque Estracera, si bien cumplió un rol importante en el juicio de la Junta, el juicio de la Junta se sostuvo por los testigos. Y los sobrevivientes, o sea, los testigos, 833, ¿no? 833, pero además, si bien en la película, y esto es para rescatárselo al director y al guionista, se respetó el textual de los testigos que se muestran pocos testigos, pero los que se muestran se respetó el textual, no se le guionó de otra manera el testimonio, y eso es muy bueno. Faltan testimonios que para nosotros en aquel momento fueron decisivos, ¿no? Pero de todas maneras, siempre en el juicio de la Junta, y eso es lo que me motivó a escribir el libro, y cuando se cumplieron los 30 años del juicio de la Junta, siempre el tema está con el fiscal y los jueces, el fiscal y los jueces, acto por el juicio de la Junta, el fiscal y los jueces, homenaje al juicio de la Junta, el fiscal y los jueces. Así venía desde el 85 en adelante. Y bueno, empezamos, el libro es una contribución, pero sé que otros también organismos empezaron a machacar con el tema y los testigos, que iban solos, en aquel momento no existía ni protección de testigos, ni acompañamiento psicológico, ni 3 belines, no existía nada. Los testigos iban, cuento siempre esta anécdota porque es muy gráfica. Cuando terminó la audiencia esa que digo yo de las 2 de la mañana, uno de los testigos sale, estaba 2 de la mañana, estaba en las escalinatas de la calle Talcahuano, quedábamos periodistas y un poco de funcionarios del Poder Judicial que habían estado en el juicio. Y el testigo nos preguntó, ¿dónde puedo ir a comer algo? Estaba solo. Y le dijimos, bueno, mirá, andá, vamos a Anchero, ahí a 2 cuadras, a la pizzería. Y después él se tomó el colectivo solo, ahí en la avenida Corrientes, un colectivo a las 3 de la mañana, para irse a Retiro, a esperar el micro, creo que era el micro, no me acuerdo ahora si estoy dudando si era el micro o el tren, que salía para su provincia, era de Rosario, para volver a su casa absolutamente solo. Y en ese momento los milicos estaban en los cuarteles, los policías estaban en las comisarías, estaban armados. Claro. Tenías a Trócoli. Cero conciencia. Tenías a Trócoli que boicoteaba permanentemente el tema del juicio, que se oponía, que metía presión, el tema de la persecución, esos personajes que aparecen tipo espiando y todo el tiempo, con miedo. Aparte nos la habían jurado, ¿no? Vamos a volver y van a ser 300.000, se escuchaba en la casa de algunos represores, ¿no? Vamos a ir a un corte. La amenaza era real, la amenaza era concreta, el clima que se vivía era un clima fuerte en contra de ese sector, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad fue de a poco apoyando el juzgamiento, y estoy seguro que hoy también la inmensa mayoría apoya, pero hay un sector, lo había en aquel momento, mucho más activo. Pongo una anécdota, ustedes tal vez se lo acuerden. En ese mismo momento, todo ese año, y el año anterior y el año siguiente, todos los, creo que era martes o miércoles, no me acuerdo bien, pero un día de semana, hacían la misa de FAMUS, se llamaba, que era una agrupación de militares que se autodenominaban familiares de muertos por la subversión FAMUS, hacían la misa, y esa misa iba Videla, asistía Videla, que todavía no estaba encarcelado. Con la madre de Moreno Videla. Campo. Qué bonito, qué linda gente. Asistía Galtieri, asistía Viñó, asistían un montón de los genocidas que después fueron condenados, y a esa misa iban, yo cubrí 2 o 3, en una me acuerdo que le pegaron y mal a una compañera reportera gráfica, hoy una de las fotógrafas más consagradas a nivel mundial, Adriana Lestido. Le pegaron a Adriana, le tiraron de los pelos, todo este grupo serían los
copitos de hoy. Claro. ¿No? Dios mío. Una banda ahí que acompañaba a los militares, y a la prensa la acusaban siempre de zurda, comunista, por apoyar el juicio a la Junta. Exacto. Bueno, la verdad que hay mucho para contar también, porque bueno, ahí está el tema, ¿no? De que nosotros de este lado falta elaborar justamente piezas que lleven todo esto otro, ¿no? Porque si bien es valorable, pero fíjate que entonces un sector va a conocer esto a partir de este recorte, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde yo un poco nos reprocho a los de este lado, de que realmente tendríamos que poner un esfuerzo en generar estos materiales, que más allá de que después van a ser tildados obviamente, ¿no? De parciales o de estar digamos, adoctrinando a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que sí se pueda consignar todas estas otras cosas que justamente son conocidas, pero que las personas que las saben, que las sabemos, en algún momento no vamos a poder seguir diciéndolas, y entonces es necesario que esté como material impregnado en algo, ¿no? O sea, se ha hecho mucho, hay mucho material histórico de ya, pero también pensar en esto, ¿no? Películas, productos de comunicación que sirvan, ¿no? Para seguir y para poner entonces los elementos que no estuvieron ahora en este film, que es parcial, por supuesto, ¿no? Igual, de todos modos, es súper, cayó en un momento muy importante, muy bien, sí, para mí, muy importante, porque te digo, atrapa a todo un sector de la juventud, que fue lo que a mí me sorprendió muchísimo, por ahí reacio a estos temas, o que no le importaban, y sin embargo se iban diciendo, porque sí se habla de torturas, se habla de desapariciones, se habla de genocidio, se habla de exterminio, se habla de todo eso, claro, en la película, y entonces ellos lo reciben, mismo la gente que no le interesa, o para ellos eran todos subversivos, comunistas, todos son capos, todo es así, ¿viste? Te tildan, claro, todo el tiempo así. Pero que lo seas, que te juzguen primero. Exacto. Primero que decreten una ley que diga que eso es malo y que está en contra de la ley. Primero hagan una ley. Por eso yo valoro mucho estratégicamente la elección del actor. Me parece que fue muy oportuno en estos momentos. Sí, está bueno, porque además es la realidad, digamos. Yo tengo claro que hay un sector, digamos, del mundo artístico, por llamarlo de alguna manera, que no está identificado para nada, ni con el kirchnerismo, ni con Exacto. el movimiento de derechos humanos, pero que en este tema no tiene ninguna duda de que aquella decisión del juzgamiento a los genocidas fue la correcta, y que continuar juzgándolos tiene que seguir siendo una política de Estado. Así que esto está bueno, que fue el mismo rol que cumplió comunicacional, que cumplió en su momento el propio juicio a la Junta. Claro. El juicio a la Junta despertó en un sector importantísimo de la sociedad, no solo en la madre de Moreno Campo, el fiscal, sino en sectores que por ahí estaban muy lejos de participar en la vida del movimiento de derechos humanos, de las madres, qué sé yo. Despertó una toma de conciencia de lo que había pasado, y a partir de ahí, sin duda, por eso cayeron tan mal en su momento las leyes de impunidad, por eso cayeron tan mal los indultos, por eso las marchas empezaron a ser enormes. Claro. Las marchas de repudio al indulto a fines del 89 y en los 90, y en el 90, para mí fueron de las marchas más grandes que hubo en la capital. Y además, Pablo, fíjate cómo realmente el tema, como vos decís, hay un montón de gente que no adhiere, que inclusive por ahí termina votando a Macri, ¿no? Porque los medios hegemónicos te ponen que son los dos iguales. Entonces, bueno, siendo los dos iguales, lo voto a ¿no? Pero sin embargo, cuando fue el 24 de marzo, ¿no? Que Macri quiso deslegitimar, o el 2 por 1,
o ahora mismo cuando pasó el atentado a Cristina, cómo realmente todo un sector por ahí se prende en el razonamiento pedorro, oposicionista, que le plantea Clarín, que le plantea La Nación Más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que ahí sí se paran, ¿viste? Ahí sí como que dicen, no, bueno, está bien, pero pará, golpe de Estado no, militares no, interrupción de los procesos democráticos no. O sea, creo que ahí quedó claro que sí no quieren ir otra vez a este capítulo tan terrible, ¿no?, de nuestra historia. Y hay que salir más todavía, porque no te olvides que tenemos en diputados gente que defiende a los militares. Bueno, hay que hablar. Gente que defiende a los militares, como Victoria Villarruel, como claro, que ella es terrible. Abogada. Por Dios. Y los tipos igual se manejan hoy con total impunidad. O sea, no. Así como hay una imagen donde se retiraban todos recalientes cuando les habían dado la sentencia. Ahí está Pablo. Bueno, vamos a despedirlo a Pablo. Si ahí aparece la imagen, ahí estamos. Nos estábamos diciendo que cuando Gabriela contaba. Sí, esto es así, ¿viste? La pobreza. Radio Rebelde. A ver si pagan la cuota. A ver si pagan para tener MIT. No, lo que yo decía, lo que decía Gaby de esto de salir a la calle, de que la gente quiere democracia, yo digo que también no hay que olvidar que estamos en un momento muy complejo porque tenemos diputados en el Congreso que son pro-militares, o sea, tenemos a una Victoria Villarruel, tenemos un Milei, o sea, que fueron escalando y que llegaron a ser diputados en un país donde siempre defendimos a rajatabla los derechos humanos. O sea, para mí es una debilidad como la cantidad de domiciliarias que se están dando, como que salen con fritas. Yo siento como que hay un adormecimiento por un lado, y por otro lado creo que esta película ha caído en un buen momento. Exacto, en un momento especial de la Argentina. Está bueno, empujemos la película, parecemos los jefes de prensa, empujemos la película, empujemos el diálogo con los sectores juveniles, que ahí es donde quiere insertarse Milei y su discurso, y además no caigamos porque a veces pasa en muchas charlas que por suerte se están haciendo en este mes a raíz de la película, ha abierto muchos espacios de discusión en muchos lados, he ido a algunos de ellos, y frente a alguna que es lógica que aparezca, frente a alguna posición que dice, bueno, hoy tenemos a la derecha avanzando, qué sé yo siempre digo, sin deprimirse, porque hemos tenido momentos peores en democracia. Digo, no nos olvidemos que acá tuvimos a Bussi electo, que tuvimos a Patti electo, que tuvimos a Ulloa en Salta electo, es decir, genocidas directamente, ocupando espacios ejecutivos, y no nos olvidemos de todo lo que sucedió en estos últimos años, que ustedes pusieron recién algunos ejemplos, la lucha por el 2x1, etcétera, que revierten esas situaciones a veces que se ven muy, muy oscuras. Lo que sí no tenemos que hacer es bajar los brazos. Claro. Por eso es importante, como siempre vos decís, Pablo, que todo aquel que haya hecho el servicio militar en la época de la dictadura se acerque a los organismos de derechos humanos, que se anime y que cuente lo que pudo ver, lo que sabe, porque hay muchos exconscriptos que tienen miedo al día de hoy, que tienen miedo, que hoy se les garantiza la seguridad y que es muy importante porque tenemos mucho todavía, mucho por encontrar, muchos nietos, muchos cuerpos, y es fundamental que se acerquen y se arrimen. Eso siempre Pablo dice, hagamos hincapié, porque por ahí no lo saben, y son clave fundamental. Bueno, chicos, 16:48, somos tan rebeldes que
Nos comimos la tanda. Que se revelaron al programa, al guión. Al guión. Pablo, muchísimas gracias, realmente, por tu lucha, por tu constancia, por estar ahí, de verdad, por ser un ejemplo, y bueno, y por ser humilde y estar hoy con nosotros, compartiendo esta mesa, este análisis. Te agradecemos muchísimo y bueno, te despedimos con un fuerte aplauso. Te amo, Yonto. Siempre le digo lo mismo. Al señor, al periodista, al militante, Pablo Yonto. Gracias, un beso grande. Gracias. Ay, cómo lo quiero. Radio Rebelde, AM740. Qué divinos que son. Gracias, muchas gracias.